Vamos a ver. Primero, hay veces que personas muy valiosas, cosas muy valiosas, no son suficientemente valoradas. Y esto siempre duele, esto siempre es duro, y desde luego no es justo. Pero lo más duro, lo más injusto, es cuando uno no se valora a sí mismo, cuando una no se valora a sí misma. Cuando a veces dejamos que opiniones o faltas de reconocimiento por sectores, por partes de la sociedad que a lo mejor pues viven en un nivel grande de ceguera, lo más duro es cuando eso lo hacemos nuestro y cuando nos levantamos por la mañana no somos conscientes desde el reconocimiento, no desde la arrogancia, no desde la autosuficiencia, no desde la soberbia, que lo que hacemos tiene un enorme impacto. Y por eso os quiero contar una vida que la conozco y os la voy a contar para que seáis conscientes de la grandeza de lo que hacéis. No importa el grado de reconocimiento que la sociedad dé o no, nadie podrá quitar la importancia de vuestra labor. Y os voy a poner un ejemplo que conozco bien. Yo en los años 80 trabajé en Detroit, en el Hospital Henry Ford, en el departamento de neurocirugía, en investigación de láseres aplicados a la microcirugía vascular, y no os podéis imaginar la violencia que pude vivir en esa ciudad. De hecho, por las noches me quedaba haciendo guardias con el jefe de trauma. El jefe de trauma es el responsable de todos los traumatismos. No hablamos de traumatología en sentido de fracturas, sino heridas de bala. La media que teníamos por noche era de 5 heridas de bala. Jamás he visto nada igual. Pues en los años 50 todavía Detroit era una ciudad más violenta, donde el ser una persona de color estaba tremendamente mal visto. En 1951 nace un niño, Ben, y el padre, cuando se entera de que la madre está esperando al segundo hijo, el mayor se llama Curtis, decide abandonarles. La madre no tenía ningunos estudios, la madre no tenía ninguna formación, ella se ganaba el dinero limpiando casas, limpiando escuelas, etcétera, etcétera, y se encuentra con eso, se encuentra con que está sola. Este niño nace en un entorno, ya os podéis imaginar, sin la presencia de un padre, un entorno pobre, un entorno de enorme marginación, como era en los Estados Unidos, lamentablemente en aquella época. El niño va a la escuela pública de Detroit y se convierte en el tonto de la clase, the dummy boy. Todo el mundo se ríe de él, es un niño con notas pésimas, es un niño que se hace muy violento, no tiene ninguna confianza en sí mismo, muy agresivo, y todo el mundo hubiera podido predecir que ese chico acabaría en una prisión. Pero si bien es cierto que casi nadie creía en él, casi nadie creía en su potencial, casi nadie creía que debajo de tanta piedra, de tanto residuo pudiera haber oro, había 2 personas que sí creían en él. Su madre y el profesor de ciencias. El profesor de ciencias no podía evitar ver los resultados del niño. Los resultados no eran buenos, con lo cual él no podía darle una buena calificación. Hubiera sido injusto. Pero él sabía que en algún lugar en ese niño había potencial, había talento, había una energía dormida, había una capacidad inexplorada. Y no paraba de buscar, no paraba de buscar. Un día la madre se cansó de la situación en casa y obligó a los niños a ir a la biblioteca pública de Detroit, ellos no tenían dinero para libros, a que leyeran libros. Como la madre tenía una gran autoridad ante los chicos, porque estaba sacando ella sola a la familia, la obedecieron, fueron a la biblioteca y el pequeño Ben empezó a leer libros de ciencias. Aquello empezó a gustarle, empezó a entender cosas que no había entendido, empezó a enamorarse de aquello. Y un buen día llega a clase y el profesor de ciencias aparece con una piedra muy rara, con una roca, la pone en alto y dice: ¿qué es esto? Ben inmediatamente sabe que eso es obsidiana. ¿Por qué? Porque lo ha visto en uno de los libros. Casualidad, tal vez. Pero Ben no habla. ¿Por qué no habla? Porque ¿cómo va a hablar el tonto de la clase? ¿Cómo se va a atrever? Seguro que está equivocado. Él sabe que es obsidiana, pero a la vez algo le dice: no, ¿cómo vas a saberlo tú? Y él espera a que los listos hablen, a que los brillantes hablen, pero nadie levanta la mano. Y el profesor sigue con la roca en la mano. Nadie lo sabe. Y tímidamente Ben levanta la mano y el profesor podía haberle dicho perfectamente:
Venga, ¿me vas a saberlo tú? ¿Tú lo sabes, Ben? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Muy bien, obsidiana. Podría haber dicho, la flauta siempre suena por casualidad. Dijo, ¿sabes algo más de la obsidiana? Bueno, lo que sabía Ben de la obsidiana era una pasada. Sé que las rocas, el calor, el enfriamiento brusco y tal. El profesor, venga a tirar, ya está guardando la oportunidad. Ese niño sin futuro, atención, se convirtió en el mejor estudiante del colegio, en uno de los 2 mejores estudiantes del estado de Michigan entero, consiguió una beca por la Universidad de Yale, pertenece a la Ivy League, la Liga de la Hiedra, y ese niño sin futuro es este, el profesor Ben Carson. Diréis, bueno, Maribel, ¿quién es Ben Carson? Miradme a los ojos. Ben Carson es el mejor neurocirujano infantil del mundo. ¡Del mundo! Nadie ha sido capaz en la historia de separar 2 niños siameses unidos a nivel cranoencefálico y que los 2 niños salieran vivos. Aplicó técnicas de cirugía cardíaca extracorpórea a la neurocirugía. A nadie se le había pasado por la cabeza. Tiene la medalla de honor del Congreso, que se la puso el presidente de Estados Unidos, y Ben fue a ver al profesor de ciencias para darle las gracias. Habían pasado muchos años, estaba jubilado, porque el profesor de ciencias no era consciente del impacto que había tenido en su vida. ¿Cómo no mostrar agradecimiento a los grandes profes? Si estáis despertando talentos y almas dormidas, que muchas veces la sociedad no lo entiende, es verdad, lo importante es que lo sepáis, que lo viváis, que seáis conscientes de la grandeza de vuestra labor. Eso es importantísimo, por eso tiene que haber gratitud, por eso hay que expresar gratitud, por eso hay que celebrarlo. Y por eso cuando nos levantamos por la mañana, cuando os levantéis por la mañana, miraros y decir, qué importante es lo que yo hago. Y ahora vamos a hablar de por qué es tan importante el estado de ánimo vuestro y de vuestros alumnos, porque estamos todos conectados. Ni el mejor maquillaje disimula cómo uno se siente. Ni el mejor maquillaje disimula lo que estás experimentando emocionalmente. Entonces tenemos que entender la importancia del estado de ánimo. ¿Por qué es tan importante el estado de ánimo? El estado de ánimo es muy importante porque afecta a todo, afecta a lo que ves. ¿Verdad que hay veces, damas, que os habéis levantado por la mañana con el pie torcido, habéis mirado a vuestro marido y habéis dicho, ¿pero qué tripa tiene? Tiene la misma tripa que ayer. De verdad. O caballeros, habéis levantado y habéis visto a vuestra mujer y habéis dicho, me la han cambiado. Pues no. El estado de ánimo afecta a la percepción, el estado de ánimo afecta a la relación, el estado de ánimo afecta a la salud, afecta a la inteligencia, afecta a la creatividad, afecta a la imaginación, afecta a la memoria. Mirad el caso de Ben Carson y otros tantos que conozco. Afecta a todo en tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos en estados de ánimo negativos en el sentido de que no son funcionales, que no nos ayudan, que son perjudiciales? La diferencia entre una emoción y un estado de ánimo es muy claro. Yo tengo emociones, vivo en estado de ánimo. En un estado de ánimo. ¿Qué ocurre cuando el estado de ánimo es vivo asustado, vivo angustiado, vivo resentido, desesperanzado, sin sensación de que puedo? ¿Qué pasa? Pues todos tenemos experiencias de hasta qué punto nos bloqueamos, de hasta qué punto pues la cabeza no va muy rápida, de hasta qué punto las cosas no nos salen bien, de hasta qué punto perdemos oportunidades. Pero ¿esto por qué es así? Gracias a tecnologías muy modernas que valen 4 o 5 millones de dólares, tecnologías de resonancia funcional magnética, tú puedes ver qué está pasando en el cerebro. Y con hábiles combinaciones entre tecnología, neuroimagen y diálogos orientados por psicólogos, puedes inducir en la persona dentro del túnel de resonancia funcional magnética un estado de ánimo de desesperanza, un estado de ánimo de falta de sensación, de falta de competencia, de tristeza. ¿Qué pasa? Pues se ha visto, os voy a decir lo que sucede.
Yo antes iba mucho con un cerebro, bueno, esto hubiera sido una sala muy grande para mostrarlo, un cerebro muy bien hecho, me lo hicieron en Alemania, magnífico, parece verdad. Yo viajaba mucho por los aeropuertos, siempre me paraban, eso que lleva, ¿qué es un cerebro? Sáquelo, lo que cae, yo sacaba envuelto en plástico y tal, todo el mundo lo quería tocar, cuando veían que no era de verdad, pues bueno, lléveselo, una cosa, bueno, bien. Al poco de estrenar la T4, yo voy allí y voy con mi maletita, con el cerebro, tal cual, perdón, el cerebro suyo. Sí. Sáquelo, lo saco, lo tocan, lo voy a guardar y va y le pregunta al que está al lado, oye, ¿tú sabes si se pueden pasar cerebros? Yo me quedé en estado de shock, porque además el otro le contestó, le dijo, ay, no sé, decide tú. Digo, pero ¿yo dónde estoy? Agarré mi cerebro y digo, tú no vuelves a viajar. Llevaré una foto tuya y punto. Bien. Lo que veis ahí, la flecha verde, es el área prefrontal. El área prefrontal es lo que necesitamos todos para negociar, para tomar buenas decisiones, para ser creativos. Es el director de orquesta, como el Benjamin Sandler. Es el director de orquesta. Ahí está la memoria RAM. Nada puede entrar, salvo que sea habilidades tipo motor, nada puede entrar sin memoria RAM, sin esta memoria inicial, la memoria de trabajo. El área prefrontal es básica, pero sabemos que cuando nos dejamos envolver por emociones disfuncionales, por estas emociones destructivas, la sensación de que no hay salida, de que yo no puedo, de que haga lo que haga todo va a estar igual, se activan unos núcleos que se llaman las amígdalas, pero hablo del cerebro, porque una vez se me olvidó decir que las amígdalas de las que hablaba están en el cerebro y una persona casi se me cae redonda. Y le miré y digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, que me encuentro mal. Digo, ¿pero por qué? Y dice, porque estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. Bien. ¿De dónde viene la confusión? Que amígdala viene del griego, con forma de almendra. Cuando se activan las amígdalas, el área prefrontal está tan importante que necesitamos para todo, para entender una lección, para explicarla con claridad, para meternos, como tú nos decías, Elsa, en el mundo digital, para seguir avanzando, deja de funcionar. Hay un robo de sangre del área prefrontal y estas neuronas tan preciosas dejan de recibir sangre. Esta es la explicación de por qué nos bloqueamos. Porque los estados de ánimo afectan al intelecto en todas sus dimensiones. Pero es que además hay una parte en el cerebro, sobre todo en el tronco cerebral, mesencéfalo y puente baróleo, protuberancia y la parte muy alta ya del bulbo, muy alta prácticamente casi nada, que se llama el sistema reticular activador ascendente. ¿Qué es esto? Pues esto es lo que hace que cuando una dama está embarazada y se entera, empieza a ver embarazadas por la calle. Y cuando un hombre, una mujer se quieren comprar un coche nuevo, una moto nueva, se lo han comprado y de repente dicen, oye, es que esto es una pasada, ¿eh? Desde que me lo he comprado se ha puesto de moda. Que no, que estaba el coche igual antes. Pero el sistema reticular es como una lamparilla, va buscando, va buscando. Por eso la persona que por la mañana se levanta y dice, a ver de dónde me llueven hoy las bofetadas, le llueven de todas partes. De todas partes. El sistema reticular es automático. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás ilusionado, buscando una oportunidad, creyendo que la vas a encontrar, él busca. Pero si te levantas por la mañana y ya te das por vencido, él no busca. Él busca excusas que expliquen, que justifiquen, que pongan en evidencia que es normal que te des por vencido. Como médico, después de haber ejercido la cirugía 26 años, tengo que aprovechar esta oportunidad para deciros que afecta a la salud. Entre el 60 y el 80% de las consultas a médicos generales tienen una relación directa con emociones que son destructivas. ¿Por qué? Porque se activa el eje del sistema nervioso simpático, el eje de la alarma, mediado por ciertas áreas del hipotálamo, un núcleo muy pequeño pero que manda mucho en el cerebro, y que a través de las glándulas suprarrenales empieza a afectar todo. Por ejemplo, empieza a afectar al corazón, hace que empiece a latir más deprisa, que trabaje más de lo que necesitas, hace que la sangre dentro de las arterias vaya a más velocidad, a más presión, con lo cual las daña. Fijaros cómo un estado de ánimo está reflejándose, penetrando en el propio cuerpo. A todo el sistema que nos defiende frente a estas bacterias, frente a los virus, también lo ataca. El cortisol, cuando se segrega por estados de ánimo disfuncionales, es muy lesivo. Vais a ver un ataque de bacterias al tracto respiratorio, como sucedería, van partículas cargadas de bacterias
están penetrando en el tejido alveolar, donde tiene lugar el intercambio con la sangre. Veis los glóbulos rojos pasar al otro lado de la membrana, se abrirán las células, entra un glóbulo blanco, esto sucede así, realmente sucede así, el glóbulo blanco se va colando, es un polimorfo nuclear, un neutrófilo, localiza las bacterias y se las come. Pero ahora vamos a verlo en sangre humana real, que tiene una septicemia, tiene una infección en la sangre, y vais a ver lo siguiente. Esa es la molécula del cortisol, estructura molecular, penetra por los vasos sanguíneos, es una preparación hecha por la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, y vais a ver el glóbulo blanco, lo que hemos visto antes, pero ahora vamos a verlo en una microscopía especial, cómo dentro del propio enfermo, en la sangre, el glóbulo blanco está persiguiendo a la bacteria. La película acaba bien porque si no, no la habría traído. Bien, es decir, el glóbulo blanco se acaba comiendo a la bacteria. Bien. Fijaros cómo la bacteria, la muy bribona, intenta escapar. Hasta que la envuelve y la engloba. La membrana del glóbulo blanco es su cerebro, muy sensible al cortisol. Por eso los estados de desesperanza, sensaciones de impotencia, bloquean no solo los glóbulos blancos, sino los linfocitos CD4, CD8, NK, esenciales para la lucha frente a bacterias, virus y tumores. Es decir, en lo que de verdad importa no hay que darse nunca, nunca por vencido. Sabemos desde el descubrimiento de la epigenética que los estados de ánimo, la educación y la formación pueden hacer que se active o desactive material genético. Esto es importantísimo, muy en la línea de lo que os ha comentado antes Elsa, de la capacidad plástica. Yo estudié una asignatura de psicología en la carrera de medicina, en los 6 años de medicina, y me acuerdo, yo tenía 19 años, me acuerdo que la profesora de psicología, que habló muy bien, efectivamente que los patrones están hechos a los 7 años, hasta los 7 años prácticamente los tienes los patrones, me dijo, a partir de 7 años no se puede cambiar. Claro, yo tenía 19. Y aquello era duro. Me acerqué a la profesora a acabar la clase y dije, me gustaría hablar con usted, ¿qué desea? Dice, me ha parecido entender que ha hecho usted que a partir de los 7 años no se puede ya cambiar. Me dijo, eso he dicho. Digo, verá, quiero que comprenda mi situación. Yo tengo 19 años y quiero cambiar muchas cosas. Me mira y me dijo, ya es tarde. Pues os imagináis una naturaleza tan absurda que te mira y te dice, ya tienes 7 años, es lo que hay. Haz lo que puedas con lo que tienes. Por favor, hombre. Bien, este es el gran maestro. Don Santiago Ramón y Cajal, 1906 gana el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Dijo, todo ser humano se lo propone, pues escultó su propio cerebro. Él demostró algo, él intuyó, no se podía mostrar, algo que hoy la neuroplasticidad ha demostrado. Cuando tú te levantas por la mañana con ilusión, con convencimiento de que a lo mejor no lo puedes cambiar todo, pero sí puedes cambiar algo, que no necesita ser el número 1, pero que puede ser un número 1, y luchas y te esfuerzas, el cerebro empieza a reinventarse, empieza a cambiar, es indiscutible, y es así durante toda la vida. Es decir, que si alguien os dice, uy, es un poquito mayor, ya no puedes cambiar, no os lo creáis, no tiene ninguna base. Bien, voy a terminar explicándoos cómo se gestiona el estado de ánimo. El estado de ánimo se gestiona teniendo en cuenta este triángulo, y este triángulo implica lo siguiente, tu estado de ánimo va a afectar, recordemos, a cómo ver las cosas. Aquí puedes ver o una anciana o una chica joven. Todo está en la realidad. Depende de cómo mires, así verás. Los estados de ánimo también afectan obviamente a las acciones. Si tú te crees que puedes, actuarás de una forma distinta, así crees que no puedes. Y tendrás más opciones de poder. Las acciones afectan a los resultados. ¿Cómo se gestiona el estado de ánimo? Teniendo el control poco a poco, con entrenamiento de 3 elementos. Primero, hacia dónde llevas tu atención. Enfócate en lo que quieres, no en lo que temes. Enfócate en lo que te gusta de ti, no en lo que te disgusta. Enfócate en lo que ves de valioso y no en lo que te resulta feo. Y tu estado de ánimo empezará a cambiar y serás mucho más capaz de resolver lo que ahora no te parece capaz de resolver. Número 2. Usa el lenguaje de una forma positiva. En lugar de decir o de preguntarte, ¿puedo con esto? Pregúntate, ¿cómo puedo con esto? Solo has cambiado el lenguaje, sí, pero la mente
del ser humano es una mente lingüística. El lenguaje no solo describe realidad, genera realidad. Y gestiona tu cuerpo cuando te levantes por la mañana como una moto, pero no como cualquier moto. Como una moto. Y tú te miras y pones tus hombros y pones tu cuerpo y pones tu sonrisa porque se ha demostrado que puede bajar hasta en un 50% la cifra de cortisol. Y puede subir la de la testosterona. Y la mujer dirá, ¿y a mí qué? Sí, también las damas tienen testosterona y los hombres estrógenos. La testosterona te da foco, te da potencia. Bien, me encanta un escritor, Albert Camus, y Albert Camus tiene una frase preciosa. Todos vamos a pasar por inviernos. Estaremos pasando, hemos pasado y pasaremos por inviernos, situaciones duras. Albert Camus, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956, dijo lo siguiente. Y creo que es un mensaje precioso para condensar lo que he querido transmitiros. Lo que tenéis dentro de vosotros y vosotras. En medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Queridos y queridas, muchas gracias y que tengáis un maravilloso fin de semana. Gracias. 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 Gracias.